Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Lugo Salinas. Esta es la clase número 3 de la semana 3 de la materia Sistemas Digitales 2. Vamos a introducir el tema de circuitos lógicos. ¿Ok? Los circuitos lógicos digitales utilizan intervalos de variables de voltajes predefinidos para representar estos estados binarios. Ya vimos nosotros que el lenguaje computacional es un lenguaje binario o un sistema binario, o sea, utiliza solamente ceros y unos. Si utilizamos estos conceptos podemos crear circuitos compuestos de algo más que de arena procesada y alambre, con lo cual se puede realizar decisiones lógicas consistentes e inteligentes. Es muy importante que tengamos un método para describir las decisiones lógicas que realizan estos circuitos. En otras palabras, debemos describir la forma en que operan. El propósito principal de las expresiones lógicas es describir la relación entre la salida de un circuito lógico, o sea, la decisión, y su entrada, o sea, las condiciones. Nosotros también vamos a ver que los circuitos lógicos más básicos, que son las compuertas lógicas, que son los elementos a partir de los cuales se construyen todos los demás circuitos lógicos y sistemas digitales. Vamos a ver también algo que se llama álgebra booleana. El álgebra booleana no solo se utiliza como herramienta para analizar y simplificar sistemas lógicos, también puede utilizarse como herramienta para crear un circuito lógico con una relación entrada-salida deseada. Por lo general, este proceso se conoce como síntesis de circuitos lógicos en vez de análisis. Se han utilizado otras técnicas en el análisis, síntesis y documentación de sistemas y circuitos lógicos como lo que vamos a ver como tablas de verdad, símbolos esquemáticos, diagramas de tiempo y el lenguaje. Vamos a ver primeramente lo que son las constantes booleanas, ¿ok? ¿Qué son las constantes booleanas? El álgebra booleana difiere en gran medida de la álgebra ordinaria que conocemos, lo que nosotros hacemos como operaciones algebraicas: suma, resta, multiplicación, división, operación con exponentes, etc. Esa es la álgebra ordinaria, ya que con las constantes y variables booleanas solo se le permite tener dos valores posibles, que serían el 0 y el 1, porque estamos hablando nosotros de binario. Una variable booleana es una cantidad que puede ser en distintas ocasiones igual a 0 o a 1. Las variables booleanas se utilizan a menudo para representar el nivel de voltaje presente en un alambre o en las terminales de entrada-salida de un circuito. Por mencionar un ejemplo, en ciertos sistemas digitales el valor booleano 0 podría asignarse a cualquier voltaje en el intervalo de 0 a 0.8, como vimos en el ejemplo en la clase. Mientras que el valor booleano de 1 podría asignarse en cualquier valor de 2 a 5 volts. Por lo tanto, el 0 y el 1 booleanos no representan números reales, sino el estado de una variable de voltaje, o lo que se conoce como su nivel lógico. Se dice que en un voltaje en un circuito digital está en el nivel 0 lógico o en el nivel 1 lógico, dependiendo de su valor numérico actual. En la lógica digital se utilizan otros términos más como sinónimos de 0 y 1. En esa tabla que estoy mostrando ahí, muestra algunos ejemplos de los más comunes. La mayor parte del tiempo utilizaremos la designación 0 para bajo y 1 para alto. En esta tabla podemos mencionar también variaciones de ese 0 y 1. Por ejemplo, que el 0 sea falso, el 1 sea verdadero, el 0 sea apagado, el 1 sea encendido, el 0 sea bajo, el 1 es alto, el 0 es no, el 1 es sí, el 0 es interruptor abierto, el 1 interruptor cerrado. Hay infinidad también de otros ejemplos, pero aquí serían 5 de los más usados. El álgebra booleana es el medio para expresar la relación entre lo que se va a lo que va a entrar y las salidas de un circuito lógico. Las entradas se consideran variables lógicas cuyo nivel lógico en cualquier momento determinan los niveles de salida. En todo el trabajo que veremos utilizaremos símbolos de letras para representar variables lógicas. Por ejemplo, la letra A podría representar una cierta entrada o salida de un circuito digital y en un determinado momento debemos tener el estado A0
o el estado A1. En alguno de los dos estados debe estar la variable, en 0 o en 1, y que puede representar bajo o alto, puede representar falso o verdadero, etc. Como solo dos valores son posibles, en realidad es muy sencillo trabajar con el álgebra booleana en comparación con el álgebra ordinaria. En el álgebra booleana no hay fracciones, no hay decimales, no hay números negativos, no hay raíces cuadradas, no hay raíces cúbicas, no hay logaritmos, no hay números imaginarios, no hay nada de eso. De hecho, en el álgebra booleana solo hay tres operaciones básicas: el OR, el AND y el NOT. En español, el O, el y el NO. A estas operaciones básicas se les conoce como operaciones lógicas. Los circuitos digitales llamados compuertas lógicas pueden construirse a partir de diodos, transistores y resistencias conectados de manera que la salida del circuito sea el resultado de una operación lógica OR, AND, NOT que se lleva a cabo con las entradas. Utilizaremos primero el álgebra booleana para describir y analizar las compuertas lógicas básicas y después para analizar y diseñar combinaciones de compuertas lógicas conectadas para formar circuitos lógicos. Vamos a ver también lo que son las tablas de verdad. ¿Qué son estas tablas de verdad? Una tabla de verdad es una herramienta para describir la forma en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles lógicos presentes en las entradas del circuito. En esta figura 3.1 vemos diferentes o el formato de la tabla de verdad para un tipo de circuito lógico de dos entradas. ¿Ok? Tengo una entrada A y una entrada B y esta sería la salida. La tabla lista todas las posibles combinaciones y de niveles lógicos. Toda esta tabla es para eh, encontrar qué tipo de respuesta podemos nosotros obtener. ¿Ok? Esos son los tipos de entrada que va a haber A y B, junto con los correspondientes nivel en la salida X, que sería esto. La primera entrada en la tabla muestra que cuando A y B se encuentran en el nivel 0, la salida X se encuentra en el nivel 1, de manera equivalente en el estado 1. ¿Ok? Cuando es 1, 1, este va a estar en 0. La segunda entrada muestra que cuando la entrada B se cambia de estado a 1, de manera que A es igual a 0 y B es igual a 1, la salida X se vuelve 0. De manera similar, la tabla muestra qué ocurre con el estado de salida para cualquier conjunto de condiciones de entrada. ¿Ok? Aquí vemos que cuando A es 1 y B es 0, la salida es 1. ¿Ok? En esta figura B ya tenemos más entradas. ¿Ok? Tenemos tres elementos y en esta tenemos 4 elementos. Entonces van a tener mayor combinaciones para las salidas. De nuevo, cada tabla enlista todas las posibles combinaciones de niveles lógicos de las entradas a la izquierda con el nivel lógico resultante para la salida X a la derecha. Por mencionar algunos, cuando los tres son ceros, la primera entrada, la primera salida sería 0. Y por mencionar la última, en comparación con la primera, sería que cuando todos los elementos están en 1, la salida es 1. ¿Ok? Son diferentes combinaciones. Cuando tenemos 2 A y B 0, C1, la salida es 1. Cuando tenemos A y C 0 y B es 1. Cuando tenemos A 0 y B y C 1, la salida es 0. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. En comparación también con la de 4 elementos, cuando tenemos 4 elementos ceros, la salida es 0. Cuando tenemos 4 elementos 1, la salida es 1. Aquí podemos mencionar esta parte. Observamos que hay 4 combinaciones para la tabla de verdad de 2 entradas, 8 combinaciones para la tabla de verdad de 3 entradas y 16 combinaciones para la tabla de verdad de 4 entradas. El número de combinaciones de entrada será igual a 2 elevado a la n. Si nos damos cuenta es un elemento exponencial, 2 elevado a la n. 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8, 2 elevado a la 4 es 16. Donde n va a ser el número de entradas que voy a tener. Observamos también que la lista de todas las posibles combinaciones de entrada va de acuerdo con la secuencia de conteo binario, por lo que es fácil anotar todas las combinaciones sin que falte una. Si nos damos cuenta, empieza como binario. En el de 4 es más fácil de observar que en el de 16.
0, 0, 0, 1. Ahora 1, 0, 1, 1. No hay más. Igual en las anteriores. En las siguientes, perdón. Van cambiando en eso. Ahora bien, la operación con OR o compuesta OR o, como mencionan algunos. La operación OR o es la primera de las tres operaciones booleanas básicas que estudiaremos. El horno de una cocina es un buen ejemplo. La luz dentro del horno debe encenderse si el interruptor de la luz del horno está encendido o si la puerta está abierta. Esto también aplica para el refri, ¿no? Pero solamente cuando está abierta, debe estar prendida la luz. La letra A podría usarse para representar la condición de interruptor de la luz del horno encendido y B podría representar la condición de la puerta abierta. Ah, bueno, aquí tenemos dos condiciones. Entonces, puede ser que con una o con otra. ¿Ok? La letra X podría representar la condición de la luz encendida. Nosotros vemos aquí la tabla de verdad. Muestra que lo que ocurre cuando se combinan las dos entradas lógicas A y B mediante el uso de la operación OR para producir la salida X. La tabla muestra que X es 1 lógico para cada una de las combinaciones de niveles de entrada donde una o más entradas sea 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta X, la luz encendida? Cuando ya sea la puerta o el interruptor esté encendido, esté en 1, entonces la luz va a estar encendida. Y si ambos están activos, ya sea que abras la puerta y enciendes el interruptor, la luz va a estar encendida. ¿Cuándo va a ser 0? Únicamente cuando ninguno de los dos esté en funcionamiento. Cuando esté cerrado el horno y cuando el interruptor está apagado. Entonces me quiere decir que el OR o la operación es la suma de ambas entradas, A más B. ¿Ok? Con puerta OR sería igual a la entrada A más la entrada B. Si alguna de estas dos está en 1, el resultado va a ser 1. ¿Ok? El único caso en el que X es 0 es cuando las entradas son 0, como vemos ahí en esa operación. ¿Ok? En esta expresión el signo más no indica la suma ordinaria, indica la operación OR. Esta operación es similar a la suma ordinaria, excepto para el caso en el que A como B son 1. La operación OR produce 1 más 1 es igual a 1, como en el cuarto caso. No se suman, no, son 2. 1 más 1 es igual a 1 en operación lógica. En álgebra booleana, 1 es el valor más alto, por lo que nunca tendremos un resultado mayor que 1. Lo mismo aplica cuando se combinan tres entradas mediante el uso de las operaciones OR. Aquí tenemos, si nosotros tenemos tres entradas, tenemos A, B y C. Vamos a considerar que voy a tener también tres entradas, 1, 1, 1. Voy a sumar 1 más 1 más 1. Por lo tanto, no me va a dar 3, me va a dar el resultado como 1. La expresión X igual a más B se lee como X es igual a A OR B. X es igual a A OR B. Así se lee. Lo cual significa que X será 1 cuando A o B o ambas sean 1. De igual forma, la expresión X A más B más C, que tengamos tres entradas, se lee como X es igual a OR B OR C, lo cual significa que X será igual a 1 cuando A o B o C o cualquier combinación de ellas sea 1. Cualquiera de esas tres entradas tenga un 1, entonces el resultado será 1. Para describir este circuito en el idioma español podemos decir que X es verdadera, o sea 1, cuando A es verdadera, o sea 1, OR B es verdadera, o C es verdadera. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo funciona la compuerta OR? En los circuitos digitales, una compuerta OR es un circuito que tiene dos o más entradas y cuya salida es la combinación OR de entradas. ¿Ok? ¿Qué es esto de OR? OR, como habíamos analizado, es el término compuerta, proviene de la operación de inhibición-habilitación únicamente. ¿Ok? En la figura que tenemos ahí, en la figura que ya analizamos, muestra que el símbolo lógico para la compuerta OR de dos entradas es una suma. ¿Ok? Las entradas A y B son niveles lógicos de voltaje y la salida X es un nivel lógico de voltaje cuyo valor es el resultado de la operación OR sobre A y B, es decir, XA más B.
En otras palabras, la compuerta OR opera de manera que su salida esté en alto, o sea, en el 1 lógico. Si cualquiera de las entradas A y B o ambas se encuentran en el nivel 1, la salida de las compuertas OR estará en bajo o estará en el 0 lógico. Solo si todas sus entradas están en 0 lógico, vamos a tener el 0 final o la salida 0. ¿Ok? Esta misma idea puede extenderse a más de dos entradas. Por ejemplo, cuando tengamos tres entradas, nosotros vamos a tener esta tabla de verdad. Si examinamos esta tabla de verdad, podemos ver de nuevo que la salida será 1 para cada caso en el que una o más entradas sean verdaderas o una o más entradas sean 1. Este principio general es el mismo para las compuertas OR con cualquier número de entradas. Si tenemos 4 entradas, 5 entradas, no importa, siempre que alguna de esas entradas sea 1, aunque las demás sean 0, van a ser verdaderas. ¿Ok? O me van a obtener el resultado alto. En resumen, los puntos importantes que debemos recordar en relación con la operación OR y las compuertas OR son: la operación OR produce un resultado salida de 1 siempre que cualquiera de sus entradas sea 1, en cualquier otro caso la salida será 0. Una compuerta OR es un circuito lógico que realiza una operación OR sobre las entradas del circuito, y la expresión XA más B se lee como X igual a A OR B. Bueno, vamos a seguir viendo este tipo de elementos y las dos operaciones booleanas en clase. Quedamos hasta aquí.